Hoy vamos a charlar respecto a insuficiencia renal crónica, ¿sí? ¿Están viendo bien ahí mi pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar. Epa. Bueno, a ver, el tema del día de hoy, vamos a charlar sobre insuficiencia renal crónica. La última vez que nos vimos, estuvimos charlando de enfermedad renal aguda. ¿Recuerdan? Sí, doctora. Bien, Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a charlar de enfermedad renal, pero de un curso crónico. La insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica nos estaría hablando de una situación respecto a un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Tengamos en cuenta que el filtrado glomerular normalmente aceptado o fracción que se considera normal es entre 120 y 90 mililitros por minuto. En este caso, ese filtrado glomerular estaría por debajo, sería menor a 60 mililitros por minuto, pero de un curso evolutivo de más de 3 meses, ¿sí? Y o también estaríamos hablando de la presencia de algún marcador de daño renal también en un periodo de más de 3 meses de evolución. Eso nos ayudaría a nosotros a definir lo que es la enfermedad renal. Ahora, estas anormalidades o la presencia de alteraciones estructurales, estaría hablando de anormalidades en el sedimento urinario o anomalías en las estructuras que nosotros las vamos a poder detectar a través de estudios por imágenes o a través de una biopsia que permita que estén documentadas esas alteraciones o anormalidades. Las mediciones, estas mediciones de las cuales estoy hablando, la bibliografía nos asesora que deberíamos repetirla a los 3 meses antes de establecer el diagnóstico definitivo de enfermedad renal crónica, ¿sí? La sugerencia es estas anormalidades, volver a reconfirmarlas y estar seguros de alguna manera a los 3 meses de haberlas detectado, como para recién poder directamente declarar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y para tener en cuenta cuáles serían esos marcadores del daño estructural, del daño renal. Bien, a nivel anatómico, por supuesto que vamos a necesitar evaluarlo mediante exámenes complementarios de imágenes, como por ejemplo una ecografía. Si ustedes recuerdan la clase anterior que tuvimos sobre enfermedad renal aguda, yo les había marcado que la ecografía renal sería el gold estándar como método de imagen para evaluar a estos órganos, ¿sí? Bueno, la ecografía sí nos permitiría observar la presencia de cicatrices, el tamaño de los riñones, en este caso cuando ya el paciente tiene instalada una enfermedad renal crónica, el tamaño de estos riñones estaría disminuido. Otro dato u otro punto a tener en cuenta y buscar si yo estoy evaluando un paciente en cuanto a su función renal, otro punto a tener en cuenta es detectar la presencia o no de quistes múltiples y bilaterales que nos pudieran hablar de una enfermedad poliquística. Otro de los marcadores de daño renal tiene que ver con la biopsia. La biopsia, la presencia de proteinuria o albuminuria en forma persistente y las alteraciones a nivel del sedimento urinario. Todos estos puntos los hemos charlado en la clase anterior de enfermedad renal aguda. ¿Por qué? Porque estos son marcadores. Cuando yo tengo un paciente en el cual detecto una alteración en la función de sus riñones, yo tengo que buscar estos marcadores, ¿sí?
pido una ecografía para evaluar o descartar la presencia de estos 3 puntos. Voy a tener ahí latente, no quiere decir que a todos los pacientes los vamos a someter a una biopsia, no, tiene indicaciones puntuales la biopsia. Sí voy a tratar de evaluar si tiene la presencia de albúmina en orina y en qué rango, en qué valor está eliminando esa albúmina. Y también voy a evaluar el sedimento urinario. Si se acuerdan que yo les presenté un cuadro en la clase anterior donde ustedes, dependiendo de la alteración, iban a ver qué presencia o qué alteración tenían a nivel del sedimento urinario. A nivel del sedimento urinario, buscamos, evaluamos si el paciente está eliminando glóbulos rojos, si cuál es el valor de los glóbulos blancos. Cuando un paciente en el sedimento urinario tiene leucocituria, no siempre se debe a un proceso infeccioso, no siempre quiere decir infección del tracto urinario. A veces está hablando de una alteración del órgano, de una alteración a nivel renal. ¿Sí? La presencia de cilindros eritrocitarios o la presencia de los cilindros leucocitarios. Entonces, en un paciente que yo estoy evaluando y en el cual observo que hay un trastorno de su función renal, ya sea porque tiene alterada la diuresis hora o la diuresis día, o ya sea porque estoy evaluando a nivel del laboratorio en sangre y observo aumentos de los productos nitrogenados, estos serían también algunos de los marcadores que yo tendría que buscar para poder determinar si en realidad esa alteración de la función que estoy observando es algo crónico, es algo que el paciente ya estaba cursando anteriormente. Los indicadores de daño renal en orina, ¿cuáles serían? La proteinuria por un lado, proteinuria en una muestra de orina aislada, ¿sí? Y observar la relación proteinuria-creatininuria, si es mayor a 300 miligramos por gramo en esta oportunidad. La evaluación de orina de 24 horas, si se pide una orina de 24 horas, en ese caso evaluar el rango de proteinuria si es mayor a 500 miligramos. O bien a través de tiras reactivas que nos permiten tener una idea de que el paciente está eliminando proteínas o no en orina, y cuando lo está haciendo podemos categorizarlo en cruces, ¿sí? De 1 a 4 cruces. Fíjense que, bueno, hoy en día, salvo que el paciente esté internado, sí hacemos recolección de orina de 24 horas, porque eso se maneja a través de enfermería, es mucho más fácil hacer la recolección, pero por ahí cuando el paciente está ambulatorio, no nos valemos de esto, de la orina, de una muestra de orina aislada. La albuminuria, en ese caso en orina aislada, si la relación es mayor a 30 o en 24 horas, también mayor a 300 sería acá miligramos día. En el sedimento urinario, el sedimento urinario también es un marcador importante, es fácil, no es costoso, no es invasivo, es accesible, cualquier institución puede acceder fácilmente a esto. El sedimento urinario, cuando ya hay una enfermedad que está instalada a nivel renal, se puede observar microhematuria, pero persistente, ¿sí? No ocasional, no aislado, sino que es una microhematuria persistente, o una leucocituria persistente, o la presencia de los cilindros eritrocitarios o leucocitarios, como les mencionaba anteriormente. Si nosotros tuviéramos que definir, o si tuviéramos que hablar de cuál es la población que está en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, cuál es la población a la que le tenemos que prestar especial atención respecto a la función de sus riñones y ejercer un efecto preventivo, porque es una población
que está expuesta a evolucionar a una enfermedad renal crónica. Bien, en primer término, el paciente que desarrolla diabetes, ¿sí? El paciente que desarrolla diabetes, que no logra alcanzar un control adecuado de su enfermedad, es un paciente que estaría expuesto en algún momento de la evolución de la enfermedad a desarrollar enfermedad renal. Otra población sería aquel paciente que ya presentó un infarto de miocardio, o que tiene una arteriopatía periférica, o que tiene hipertensión arterial, pero también no controlada, aquel paciente que ya presentó un accidente cerebrovascular, o que tiene el hábito de fumar, el paciente que tiene el consumo de drogas nefrotóxicas, aquel que suele estar expuesto a metales pesados en un tiempo importante, en un tiempo prolongado, el paciente con patología obstructiva, el paciente que tenga antecedentes familiares de enfermedad renal, la enfermedad sistémica como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, pacientes con proteinuria, pacientes con hematurias, pacientes con antecedentes previos de alguna patología renal. Esa sería la población en la cual nosotros tenemos que tener ahí el alerta de evaluar y de recomendar al paciente cuidar la función de sus riñones porque estarían en riesgo de desarrollar enfermedad renal. Bien, respecto a los pacientes con antecedentes de enfermedad renal, ¿qué enfermedad renal? Aquellos que presentan glomerulonefritis o que tienen antecedentes de un urémico hemolítico o que han presentado nefroesclerosis o mieloma o que tienen poliquistosis, amiloidosis, aquel paciente que ya tiene instalada una nefropatía a partir de su diabetes, pero no una nefropatía, puede ser una nefropatía incipiente, es decir, cuando recién se comienza a instalar el daño renal. La nefritis túbulo-intersticial, la nefropatía lúpica, la nefropatía obstructiva, la del trasplante o de causa desconocida, ¿sí? Toda esta es la población en la cual se comportarían como población de riesgo con probable evolución a una enfermedad renal crónica, ¿sí? De manera que es muy importante que la tengan en cuenta porque a la hora de evaluar o de hacer el seguimiento clínico de un paciente hipertenso, de un paciente con diabetes, un paciente con antecedentes de enfermedad cardiovascular, es decir, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, bueno, todo lo que ya les he mencionado en la diapositiva anterior, ¿sí? Es muy importante evaluar la función renal que tienen y poder asesorarlo al paciente como para corregir aquellos hábitos que se comporten como tóxicos y que pudieran empeorar aún más la función del riñón. Esto que les estoy mostrando en este momento en pantalla, lo que están observando, es la clasificación de las guías CADIGO, ¿sí? Las guías CADIGO es una asociación de expertos que logra o que busca establecer la enfermedad renal en distintos estadios. La estadifica a la enfermedad para un mejor abordaje y un mejor manejo de la enfermedad. Estas guías CADIGO hablan de, por ejemplo, un estadio 1, cuando el paciente presenta un daño renal con función renal normal, ¿sí? Estamos hablando de una fracción de filtrado glomerular igual o mayor a 90 mililitros minutos. Un estadio 1, cuando se puede documentar la presencia de daño renal, pero con una leve disminución del filtrado glomerular, es decir, entre 89 y 60 mililitros por minuto. Un estadio 3B subfraccionado, a su vez, un estadio 3A o un estadio 3B, ambos con una moderada disminución del filtrado glomerular, entre 59 y 45 para el estadio A y 44 a 30 para el estadio B. Si esto se va profundizando y va empeorando aún más la función, el filtrado
o la velocidad de aclaramiento de la función de esos riñones, y ya ese filtrado glomerular se ubica en estos valores, entre 29 y 15 mililitros minuto, es decir, con una severa disminución, con una severa disminución de la función renal, ya estaríamos hablando de un estadio 4. Y cuando ya el filtrado logra llegar a menos de 15 mililitros por minuto, bueno, ya estaríamos hablando de una insuficiencia renal franca. Bien. ¿Y cuál sería la forma de detectar precozmente la enfermedad renal? Este es un punto importante porque esto es lo que el médico debería, esto es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento o a la hora de estudiar un paciente clínicamente, ¿sí? Porque no podemos esperar a que la enfermedad renal esté instalada para recién tenerla en cuenta, porque eso al paciente no lo ayudaría en absolutamente nada. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos marcadores precoz de la enfermedad como para que el paciente pueda ser advertido y esté todavía a tiempo de modificar ciertas situaciones como para evitar la progresión a una enfermedad. La presencia o no de proteinuria, debemos buscar ese índice de proteinuria en la orina, debemos siempre evaluar o saber qué creatinina maneja el paciente en sangre o qué nivel de urea maneja en sangre, estimar el filtrado glomerular. Yo les comentaba en la clase anterior que hoy en día se puede hacer el cálculo a través de aplicaciones del celular, que tranquilamente uno carga los datos y ya te dice qué índice de filtrado glomerular tiene tu paciente, o también se puede calcular manualmente a través de una fórmula, por la vía que ustedes quieran, pero siempre es importante que ustedes sepan qué filtrado glomerular tiene el paciente que está delante de ustedes o el que ustedes están evaluando. Y la ecografía, el gold estándar en métodos complementarios, la ecografía, ¿sí? Si ustedes se fijan, son estos marcadores precoces de la enfermedad renal, no son costosos, son todos accesibles, no hace falta una institución con un grado de complejidad extrema para hacer estos estudios, no. Esto es absolutamente accesible, se puede hacer en cualquier institución sanitaria. Es un método simple de laboratorio, esto se calcula a través de una fórmula matemática y una ecografía que es absolutamente para nada invasiva, ¿sí? De manera que esto es responsabilidad nuestra como médicos de tenerla en cuenta, porque si no la tenemos en cuenta es lo que siempre les estuve diciendo. Si nosotros no tenemos en cuenta estos marcadores, difícilmente los recordemos y los vamos a buscar cuando estemos evaluando un paciente, ¿sí? Bien. Ahí está. Bien. Bueno, lo que les estaba hablando, una de las formas de poder estimar qué filtrado glomerular tiene el paciente es esta ecuación donde ustedes tienen que tener datos, ¿sí? Por ejemplo, tienen que conocer la edad de su paciente, el peso, la creatinina que maneja en sangre y nada más, ¿sí? Con eso se aplica esta fórmula, esta ecuación, que sí hay una salvedad respecto al género. Si la persona es mujer, le vamos a sumar un estándar que es 0.85. Haríamos 140 menos la edad por el peso por 0.85, que repito, es un estándar, ¿sí? Sobre 72 por la creatinina plasmática del paciente. Esto les va a dar un estimativo del filtrado glomerular del paciente, lo cual, repito, es uno de los marcadores precoces para enfermedad renal. Bien, bueno,
Esto me pareció a mí interesante, me pareció bueno como para englobar o sistematizarnos de qué manera deberíamos evaluar y tener en cuenta, ay, perdón, evaluar y tener en cuenta un paciente eh, a la hora de evaluarlo. Eh, ay, ¿están viendo o he tocado algo? Sí, sí se ve. Y Sí, sí se se ve, ve. profe. Sí, Ay, profe. bueno, Ahora ya. acabo de hacer algo, a ver, perdón, acá. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahora sí. Bueno, Profe, ahora sí. ¿ahora sí? Sí, profe, ahora sí se ve. Genial. Eh, Esto es un estimativo en una población, fíjense acá, entre 18 y 70 años, ¿sí? Es decir, en un adulto mayor. Si nuestro paciente tiene algún marcador de daño renal, que son los que están observando acá en pantalla, donde les estoy marcando, que ya se los he repetido varias veces, fíjense, es lo que venimos hablando. Si el paciente tiene algún marcador que nos hable, que nos haga pensar en que tiene un daño renal, vamos a buscar qué índice de filtrado glomerular tiene el paciente para hacerle seguimiento de la enfermedad renal. ¿Sí? Si hay un marcador de daño renal, hay enfermedad renal. Ahora, esa enfermedad renal va cursando con alteración de su función, bueno, hay que calcularle el filtrado glomerular para hacer el seguimiento. Si este paciente tiene un índice de filtrado menor a 60 con una relación proteinuria, creatininuria menor a 300, albuminuria, creatininuria menor a 30, o proteinuria menor a 500, o albuminuria menor a 30, o tiras reactivas. Recuerden que les mencioné anteriormente que a veces una opción es evaluar la orina del paciente con tiras reactivas que se introducen en la orina y que les va a marcar, ustedes van a poder estimar en cruces qué cantidad de proteínas estaría perdiendo o no. En este caso acá dice que por tiras reactivas no estaría perdiendo orina. Si el paciente está en esta situación, bueno, hay una enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene un índice de filtrado menor de 60 también, pero con todos estos parámetros, con todos estos marcadores alterados, ¿sí? Inclusive por tira reactiva, habla de enfermedad renal. Otra opción sería que tenga un índice o un filtrado que no esté por debajo de 60, que tenga un índice de filtrado mayor a 60 mililitros minuto, pero que tenga estos parámetros alterados, alguno de ellos habla de enfermedad renal. O puede suceder que el paciente tenga un filtrado glomerular mayor a 60, pero con estos parámetros normales. En ese caso, lo que haríamos es un sedimento urinario más estudios por imágenes y evaluar si estos estudios no están alterados, es decir, no son patológicos, haríamos el control del paciente en forma anual. Una vez por año lo citaríamos para hacer esta evaluación renal. Si estos estudios, por el contrario, sí son patológicos, demuestran una alteración, habla de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Ahora, si en este paciente, con alguno de estos, no tiene, si este paciente entre esta edad, situado entre esta edad, no tiene daño renal, pero que pueda presentar algún factor de riesgo para enfermedad renal, lo evaluaríamos mediante el índice de filtrado glomerular, es decir, calcularíamos su filtrado glomerular, evaluaríamos la presencia de proteínas en orina y evaluaríamos los resultados, ¿sí? Es decir, no tendrá enfermedad renal, pero sí necesitamos estudiarlo porque tiene factor de riesgo para enfermedad renal. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, profe. Fíjense que Profe. acá hay una aclaración. Acá hay una aclaración. El mal, ¿por qué dice ahí diabético? Persona con diabetes sería acá. Persona con desarrollo de diabetes, lo que calculamos es la relación albuminuria-creatininuria, que tiene que ser menor a 30 miligramos decilitro, ¿sí? Y por lo general en la población no diabética lo que se pide es la proteinuria, no se especifica la fracción. Lo que se pide es proteinuria, índice proteinuria, creatininuria. Eso es lo que normalmente se suele hacer en la práctica, pero bueno, tampoco puede ser así tan tajante, ¿sí? Bien, ¿cuándo se recomienda poner en contacto al paciente directamente con el especialista, con el nefrólogo? ¿A todo paciente con sospecha de daño renal o todo paciente que ya tiene alterada su filtrado glomerular, pero por debajo de 60 mililitros minutos? ¿Sí? Inmediatamente se derivaría. ¿Y cuál sería la actitud o cuáles serían los puntos a tener en cuenta para evitar o disminuir la progresión de la enfermedad renal? En primer término, que sea un paciente que tenga controlada su presión arterial. Es muy frecuente, es común que el paciente tome medicación antihipertensiva, pero nunca se controló la presión, no sabe, no tiene idea si esa pastilla que está tomando para la presión logra controlar su presión. Una cosa es tomar la medicación para la presión y otra cosa muy diferente es que esta medicación controle su presión arterial. Hay pacientes que tomando su enalapril o su losartán, aún así estén por la vida hipertensos. ¿Por qué? Porque existe la dosis insuficiente también. Los antihipertensivos tienen que ser dosificados. Hay pacientes que con 10 miligramos de una droga logran controlar su presión, pero hay otros pacientes que necesitan duplicar la dosis o necesitan una doble asociación de droga para tener su presión arterial controlada, ¿sí? Entonces, una cosa es tener un paciente hipertenso medicado y otra cosa es tener un paciente hipertenso medicado controlado, ¿sí? ¿A quién le vamos a decir hipertenso controlado? A aquel paciente que logra mantener sus presiones en un rango normal estando tomando su pastilla, ¿sí? Sí, es hipertenso, pero toma la pastilla y se coloca en el rango de normotenso, ¿sí? Bien, eso es importantísimo, ¿por qué? ¿Por qué se los remarco? Porque es muy común que los pacientes, aún tomando pastillas o medicación para la presión, continúen hipertensos. Bueno, el control de la diabetes también, absolutamente importante. Muchas veces el paciente, aún colocándose insulina, permanece con un estado de hiperglucemia que es absolutamente tóxico para los riñones y es una de las principales causas de nefropatía. El control de la dislipemia, el control por la predisposición a enfermedad arterial, la presencia del consumo de tabaco, el ejercicio también es un gran protector de la salud renal, el descenso del peso corporal y la dieta, sobre todo evitar el exceso de productos con alto contenido en sodio. ¿Y qué recomendaciones? Bueno, sobre lo hablado anteriormente, es muy importante que el paciente tenga niveles estables de presión arterial, siempre por debajo de 140/90. Existen por ahí colegas que a 140/90 lo toman como algo positivo, como que está bien, y no, es necesaria que la presión arterial esté por debajo de 140/90 para evitar la enfermedad renal. Lograr alcanzar una hemoglobina glicosilada menor a 7% en pacientes que ya hayan desarrollado diabetes. Indicar
fármacos hipolipemiantes, es decir, estatinas si los valores de colesterol LDL están por encima de 100 miligramos por ciento y el riesgo cardiovascular supera el 20% a los 10 años. Indicar actividad física moderada, estaríamos hablando de una frecuencia de 5 veces por semana durante 30 minutos. Realizar consejería respecto al hábito de fumar. Recomendar el descenso de peso, sobre todo teniendo en cuenta la circunferencia abdominal, mayor a 94 en el hombre, y en la mujer aquella que tenga una circunferencia mayor a 80. ¿Sí? Siempre tratando de alcanzar un índice que lo permita clasificar al peso en peso normal, es decir, entre 20 y 25. Y aconsejar sobre el uso racional de medicamentos y sustancias que se comportan como nefrotóxicas, como pueden ser los AINE y algunos contrastes. Bien, las consecuencias sobre el número de nefronas funcionantes pueden ser amplias y por supuesto que son importantes. En un paciente que ya tiene instalada la enfermedad renal, se puede presentar alteraciones a nivel de la excreción y de la reabsorción de distintos electrolitos, retención de productos nitrogenados, puede generar un estado de anemia, ¿sí? Y puede generar también trastornos digestivos, como por ejemplo una hemorragia digestiva. También se pueden generar trastornos neuromusculares, y esto tiene que ver a partir de los trastornos hidroelectrolíticos, y también lesiones cutáneas, como por ejemplo la pigmentación amarillenta, que estaría justificada por el estado de anemia que cursan estos pacientes. ¿Y cuál sería el tratamiento o la recomendación farmacológica en un paciente que ya tenga instalada su enfermedad renal? Bueno, por lo general los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, los IECA, en pacientes con daño renal y o proteinuria o albuminuria positivas, sean hipertensos o no. Muchas veces el paciente no está en rango de hipertensión, pero aún así puede tomar un IECA en una dosis no hipertensiva como para ejercer un efecto nefroprotector. Algunos antagonistas de los receptores de angiotensina 2, en caso de que el paciente tenga intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, las estatinas, ¿sí? Las estatinas y la disminución de los eventos y o muertes a causa de lesión cardiovascular. La dieta, sin lugar a duda, tiene un rol importantísimo, que tiene que ser de 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso por día, y la diálisis va a estar planteada en aquellos pacientes que estén cursando enfermedad renal crónica y que a su vez tengan sobrecarga cardiovascular, tengan signos clínicos de sobrecarga cardiovascular. Pacientes con acidosis metabólica, pacientes con hiperpotasemia extrema que no responda al tratamiento, y pacientes con valores de urea y que tengan manifestaciones clínicas que pongan en riesgo al paciente. Bien. A ver, si ponemos en puesta un caso clínico, a ver, como para que podamos entender o podamos aplicar lo que he hablado anteriormente. A ver, fíjense, un paciente de 56 años que ingresa por deterioro progresivo de la función de los riñones. En los últimos 6 meses, su creatinina sérica ha ido aumentando, pero lo ha hecho en forma significativa, presentando 1.2 miligramos de decilitro para luego evolucionar a 4.2, ¿sí? En el momento en el que está ingresando. Tiene antecedentes personales que incluyen a diabetes, ¿sí? Ahí ya tiene un punto de riesgo para enfermedad renal, en tratamiento con antidiabéticos orales, y en la actualidad únicamente se maneja con dieta, es decir, suspendió sus antidiabéticos orales. Pero probablemente esa suspensión haya sido a partir de que ya tiene instalada una alteración de la función renal. 8 meses antes del ingreso fue diagnosticada de retinopatía diabética
con una microalbuminuria de 390. Fíjense que ya está alterada la excreción o el índice albuminuria creatininuria, que se incrementó de 390 aún más, se incrementó a 2.150 miligramos decilitros. También tiene antecedentes de hipertensión arterial de 10 años de evolución con mal control tensional, ¿sí? Entonces, diabetes, hipertensión no controlada, con un riñón que ya viene mostrando alteración en la función porque ya viene eliminando un rango de proteinuria elevado. Trae a la consulta una arteriografía renal donde se pudo observar trombosis de la arteria renal izquierda junto con una estenosis severa de más del 80% de la arteria renal derecha. Tiene una trombosis de la renal izquierda con una estenosis de la renal derecha. A su vez, además de tener esta arteriografía, tiene el antecedente de una cardiopatía isquémica por tipo angina inestable que se ha controlado con medicación y el antecedente de ser fumadora y de presentar claudicación intermitente. Entonces, recuerden, paciente con antecedentes de diabetes, con antecedentes de hipertensión arterial no controlada, con algunos laboratorios que ya mostraban que tenía un marcador precoz de enfermedad renal con albuminuria, con índices de albuminuria elevado, una arteriografía que muestra alteración arterial y con el antecedente de una cardiopatía isquémica, además de un hábito tóxico de ser fumadora y además de presentar claudicación intermitente a distancias de 50 metros. En la exploración física se le encontró hipertensa, con una frecuencia cardíaca normal, sin fiebre, con un peso en 58.2 kilogramos. No podemos decir qué índice de masa tendría y si este peso estaría bien o no, porque no tenemos la talla. En la exploración de cabeza y cuello sí se ocultó un soplo en la carótida derecha y en la subclavia derecha, con una semiología respiratoria normal, cardiovascular normal, soplo umbilical, periumbilical, y en las extremidades también soplo de ambas femorales, ¿sí? Edema de miembros inferiores y un fondo de ojo que mostraba retinopatía diabética e hipertensiva. Si ustedes tienen un paciente con un fondo de ojo que muestra retinopatía diabética e hipertensiva, es una paciente que tiene lesión de la microvasculatura, ¿sí?, a nivel de la retina. Y fíjense, si nosotros ocultamos soplo carotidio, ¿qué estamos pensando? Que probablemente tenga un trombo también ahí, ¿sí?, que tenga una placa ateromastosa que está alterando el flujo normal de esas carótidas, lo cual también lo percibimos a nivel de las femorales, lo cual también lo percibimos a nivel periumbilical. Bien, en los datos complementarios, en el laboratorio, fíjense, un hematocrito bajo, 24%, con una hemoglobina baja, la hemoglobina debería estar en 12, tiene 8, las plaquetas sí están normales, y los glóbulos blancos también están normales. La creatinina está alterada, está francamente alterada, las proteínas, bueno, en sangre está disminuida la albúmina, y fíjense que en orina está eliminando proteínas, ¿sí? Bien, en el ecodoppler de las carótidas, una vez siempre que tenemos un paciente que nosotros ocultamos soplo carotidio, lo correcto sería pasar o continuar a un ecodoppler de carótidas para confirmar la placa ateromatosa. Y efectivamente tiene una ateromatosis difusa, pero fíjense, con una estenosis obstruye la luz en el 80%, ¿sí?, en el caso de la carótida externa izquierda. Entonces, la existencia de una estenosis en la arteria renal, ¿se acuerdan en la arteriografía que traía la paciente? Bueno, la existencia de una estenosis en la arteria renal
permite establecer el diagnóstico de una nefropatía isquémica. La presencia de aterosclerosis en otros territorios, a nivel de miembros inferiores, recuerden que ya hizo un infarto agudo del miocardio, ya tiene una cardiopatía isquémica y tiene una estenosis carotidia, ¿sí? Eso nos permite establecer que es una paciente que tiene una aterosclerosis en varios territorios. En una paciente hipertensa con insuficiencia renal, esto nosotros lo estuvimos estableciendo por los datos de laboratorio que fuimos recabando, obliga siempre a descartar esta patología, la nefropatía isquémica, ¿sí? Paciente con aterosclerosis en territorios, en varios territorios del árbol vascular, más antecedente de cardiopatía, antecedente de hipertensión, antecedente de fallo renal, debemos descartar que no tenga una nefropatía isquémica. La incidencia de la patología en las arterias renales se incrementa 3 a 4 veces cuando se afectan 2 o 3 territorios vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un paciente con lesión de vaso, ¿cuándo hablamos de lesión de vaso? Si tuvo una ACV, si tuvo un infarto. Esta paciente tuvo un infarto, ¿sí? Bien. Sobre todo el examen físico es altamente sugestivo de que esta es una paciente panvascular. ¿Por qué? Porque tiene soplo femoral, tiene soplo periumbilical, tiene soplo carotidio. Aumentando 7 veces en la población diabética esta incidencia, ¿sí? Entonces la nefropatía isquémica la tenemos que pensar y la tenemos que sospechar sobre todo en un paciente panvascular. El tratamiento para este caso de nefropatía isquémica sería algún procedimiento de revascularización y que logre mejorar la función renal, a pesar del riesgo quirúrgico, porque recuerden, todos los antecedentes que tenía esta paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, ¿sí? Previa colocación de una prótesis entre aorta y arterias femorales, lo que se plantea en esta paciente es realizarle un bypass aortorenal. Ustedes saben, porque ya lo hemos visto en la clase anterior, en un paciente que tiene alterado su volumen, es decir, el volumen de sangre que le llega al riñón, es un paciente que va a tener alterada el normal funcionamiento, ¿verdad? Recuerdan que nosotros habíamos clasificado a la insuficiencia renal en prerrenal, renal y postrenal, pero que si la causa era prerrenal porque va disminuyendo el flujo de sangre que va recibiendo ese riñón, de perpetuarse en el tiempo esa situación de hipoflujo, va a evolucionar sin duda de un estado prerrenal a renal, ¿sí? Y si esa enfermedad renal, por supuesto, tiene un daño estructural que no es corregible, va a evolucionar una enfermedad renal crónica, ¿sí? Bien. ¿Cómo está? Acá hay una pregunta que me llega a través del chat que me dice si influyen mucho en los valores por la dieta de estos pacientes. Ah, sí, o sea, si hay un cambio notable o no, se ve afectado. Sí, la dieta es un componente importantísimo en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal. Sí, sí, sí. Si el paciente logra acomodarse con la alimentación, que no es fácil porque hay que hacerle una restricción importante, tanto de las proteínas como del consumo de sodio, si el paciente logra adaptarse al cambio alimentario, sí tienen muy buena respuesta, muy buena evolución. Sí, sí. Recording stopped. Bueno, si no hay más preguntas y si están bien. Sí, acá me están diciendo que conocen a personas que entiendo que tienen problemas renal, pero que no quieren dejar la carne roja. Sí, ese es uno de los principales temas con estos pacientes de que, bueno, a veces no se adaptan al cambio en la alimentación y, bueno, es un gran problema, porque sí tiene mucho que ver el consumo de proteínas y de sodio.
Bueno, si no hay más preguntas, decirles que estudien, que falta poquito para el examen. La próxima clase la van a tener con la doctora Erika. Y si no hay más, les mando un abrazo grande y cuídense mucho. Bueno, doctora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. ¿A subir las diapos? Sí, voy a subir la diapo, ¿sí? Les mando un abrazo. Gracias, doctora. Cuídese. Chao, profe, que tenga linda tarde. Igualmente.